El milagro de la conciencia es que no necesitas nada más aparte de ser consciente. Y el hecho de observar, el mismo hecho de observar hace que se modifique, que cambie poco a poco. La loca se va aquietando o va desapareciendo. Los pensamientos empiezan a serenarse. En este mundo tridimensional, en este samsara, todo está sujeto a la ley del péndulo. ¿Qué es el péndulo? Ya sabes, ese objeto que va de un lado para otro, ¿no? Un objeto que cuelga va de un lado para otro. Entonces va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, se va moviendo, pero pasa por un centro, pasa por un medio, ¿no es cierto? Es un puntito nada más. Y ese puntito, por donde pasa, ese es el punto del Buda, el punto medio, el punto de la conciencia. Pero la mayoría del tiempo estamos fuera, porque estamos totalmente pegados a la derecha, vamos, y ¡tuc! Poquitito, uno, y pasamos por el medio, y luego ya nos vamos abriendo hasta llegar hasta arriba, a la izquierda, y luego el péndulo regresa, y ¡pic! Poquitito pasa por el punto medio, y luego va hacia la derecha, ¿no? Entonces, si yo quiero estar despierto, presente, consciente, trataría de permanecer en ese punto, pero es en el que menos rato estamos, porque estamos de pasada. Y si nos movemos de un extremo a otro, si nuestras emociones oscilan de un extremo a otro, nos movemos entre el amor y el odio, la alegría y la tristeza, nos movemos apenas, pasamos una millonésima de segundo por el centro, por la conciencia, por el punto medio, por el punto del Buda, ¿no? Si prestas atención durante las 24 horas, verás que pasas por ese punto al menos 24.000 veces. El punto donde un Buda está sentado, el estado del Buda. Así enseñó desde la práctica el Buda y fue captado magistralmente por el amado Osho. Y todos aquellos que hacemos práctica de la atención, de alguna manera comprobamos esto, ¿no? Como te decía, uno se mueve corriendo rápido de un extremo a otro. El péndulo gira y no nos damos cuenta, ¿no? Del momento en que pasamos por el centro. Es tan efímero, es tan breve, ¿no? A este se le llama el punto del Buda, el camino medio, el Majjhima Nikaya, el sendero del medio, el punto medio absoluto. En ese punto eres la plena conciencia. En ese punto estás más allá de todo. En ese punto eres tu esencia, eres la conciencia divina, ni hombre ni mujer. ¿Comprendes? Ese es el punto. Es el punto del despertar. Es el punto donde no estás ni vivo ni muerto, porque no has nacido ni has muerto. Nunca has nacido y nunca vas a morir. Estás en el punto de la eternidad. Ese punto es la plenitud de la hora. Conocer ese punto es saberlo todo. Conocer ese punto es conocer todo lo que la espiritualidad, la meditación te pueda dar. Y ese no lo vas a encontrar leyendo. Toma todos los libros que quieras, todas las escrituras que quieras, pero no vas a conocer ese punto. No obstante, en el día pasas
miles de veces por ese punto, porque está en el medio y tú vives en el péndulo, oscilando pensamientos, oscilando emociones, y el péndulo se mueve miles de veces, de un extremo a otro, de un extremo a otro, y tú pasas miles de veces por el centro, por el medio, pero es tan rápido, tan imperceptible, porque es tan extremos nuestras emociones, tan extremos nuestros hábitos, nuestros samskaras, vasanas, etcétera, tan extremos que no disfrutamos el medio consciente. Y te digo, a punta de leer, de creencias, de escrituras, que capítulo tal, aleya tal, versículo tal, no pasas necesariamente por ese centro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque siempre estás pasando de un extremo a otro. Y al pasar de un extremo a otro, claro que cruzas por el punto medio. Porque no hay otro camino. ¿Cómo vas de un extremo al otro extremo sin pasar por el medio? Pasas por el medio, pero vas tan rápido que no te das cuenta de cuando pasas por ese punto. Cuando uno empieza a estar atento, presente, consciente, el péndulo se reduce, ya no es tan grande desde el lado extremo derecho hasta el extremo izquierdo. Se reduce, y cuanto más reducido es el péndulo, cuanto más desidentificado estás, el péndulo es más chiquito, y cuanto más chiquito el péndulo, más rápido va y vuelve, porque es pequeño. Entonces tienes más posibilidades de activarte y permanecer en el centro. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que te permite pasar por este punto medio y estar presente? La atención, por supuesto. La atención es la clave. Y la atención dividida y el recuerdo de sí del que te hablé, es decir, cuando yo me doy cuenta del árbol, me doy cuenta de mí mirando el árbol, me doy cuenta del árbol, me doy cuenta de mí, y 3, me doy cuenta de mí mirando el árbol. Ahí empezamos a hablar de atención consciente, de conciencia, y esa es la llave maestra. Esa es la clave. Habremos escuchado en los evangelios: despierta, despierta, permanece alerta, sé consciente, no durmáis, no como esos discípulos que se duermen en pleno día, entre comillas. Ese no era un sueño físico o fisiológico, ese era un sueño de conciencia, ¿no? En el huerto de Getsemaní. Y desde otra perspectiva, ¿qué dice el Buda? ¿No? Él dice, es necesaria la correcta atención, y sobre eso vamos a hablar, ¿no? Sobre aquel aspecto del noble óctuple sendero, la correcta atención o la recta atención. Jiddu Krishnamurti dice, sed conscientes, y nos habla permanentemente. Georgi Ivanovich Gurdjieff basa toda su enseñanza en una sola expresión: recuérdate a ti mismo, ¿no? Eso es todo el evangelio, recordarse a sí mismo. Y ya te expliqué, recuerdo de sí es eso. Te dije, cuando miras al árbol es atención, cuando pones atención al árbol. Ahora, cuando pones la atención al árbol y también pones atención a ti, eso es atención dividida. Y ahora, cuando pones atención al árbol, pones atención a ti y pones atención a ti mirando el árbol, eso es recuerdo de sí. Ese es todo el evangelio, recordarse a sí mismo. Pero lamentablemente vivimos pues sin prestar ninguna atención a nuestro mundo interno. Prestamos atención, una atención chismosa a lo externo, pero no una atención consciente a lo que ocurre, ¿no?, a nuestro alrededor. Pero no a nuestro propio interior. ¿Por qué? Porque nos hemos ido tecnificando y nos vamos tecnificando y por lo tanto habituando
¿Sabes lo que es el hábito? Haces algo y lo repites. Y el problema está que como lo haces, ya es eficiente, lo has repetido y lo haces tan bien, ya no requiere pensar. Porque lo que haces, lo haces pues eficientemente, no necesitas ninguna conciencia, ninguna atención para hacerlo. Se ha convertido en algo mecánico, en algo automático, es decir, funcionamos como máquinas, como decía Gurdjieff, funcionamos como robots. Y entonces, ahí corremos el peligro, eso es la mecanicidad, porque en las cosas que yo hago no pongo atención, en las cosas que yo hago no pongo conciencia o no pongo un darme cuenta, como que se hacen solas, y eso es estar dormido justamente. Y hay personas que pueden vivir prácticamente su vida dormidos. Tú dirás, sí, pues, pero escriben libros, pero lo puede escribir en sueños. Ah, tú dirás, qué sé yo, practica tal cosa, hace tal cosa, dirige una empresa, pero lo dirige en sueños. Estamos hablando del despertar. ¿Mm? Entonces la clave suprema es la atención consciente. La clave suprema es el recordarse a sí mismo. Por lo tanto, lo primero que debes comprender es qué significa la conciencia. Porque hay niveles de conciencia, ¿no? Por ejemplo, hay una elemental conciencia, darse cuenta, vas caminando por la calle y ves pasar los carros, ves pasar la gente, ves las tiendas, las plazas, en fin. Hasta cierto punto tienes cierta conciencia de las cosas que pasan ahí, ¿no es cierto? Y hay gente que pone atención y entonces es más consciente de las cosas que ve, objetos, cosas, personas, en fin. Pero eso aún puede servir para fines prácticos, que pongas atención pues a la gente, a los tráficos. Nunca vas a tener un accidente, no te van a robar porque estás más o menos atento, por supuesto que sí. Pero has descuidado una cosa, eres consciente de muchas cosas, pero te has olvidado de algo. No eres consciente de ti mismo. Y tú eres la conciencia. Al no ser consciente de ti mismo, no vives. Te lo digo de otra manera. Cuando uno muere y va al otro lado, lo único que podrías recordar es todo aquello que viviste conscientemente. Es decir, tu presente. Porque si no, puede ser una atención fascinada, ¿no? Yo miro algo, me interesa, pongo toda mi atención, pero yo estoy muerto, no estoy atento. Entonces, comprendes la idea. Todo lo que te llevas al otro lado es aquello que viviste conscientemente, dándote cuenta que tú eras el que vivía, tú estabas presente. Si vuelves tu atención hacia adentro, hacia ti, puedes partir del cuerpo, luego la atención al cuerpo interno, pero la diriges hacia ti mismo. Conocerás tu yo esencial. Pero si vives hacia afuera, si sigues buscando la atención de los demás, por ejemplo, cual fariseo, siempre vivirás en lo externo, en esa cosa falsa que llamamos el fariseo, la falsa personalidad, como no existiendo, ¿no? Es como que desapareces. Eso es el ego. No estás presente. La clave entonces, desarrolla tu atención. Tienes que desarrollar una especie de actitud de atención. Solo así podrás en realidad estar presente, disfrutar a plenitud la vida. Mira, cada vez que tu energía disminuya, cuando sientas que tu energía está disminuyendo de repente ahora, trata de sentirte a ti mismo. ¿Ah?
¿qué estás haciendo? No sé qué estás haciendo, pero divide tu atención. Es decir, pon atención, pues pon atención a lo que yo te estoy diciendo, seguramente que estás poniendo atención, pero también pon atención a ti. Puedes poner atención a tu cuerpo, puedes poner atención a tus pensamientos. ¿De acuerdo? Mínimamente aprende a dividir la atención. Y estás yendo en un ómnibus, por ejemplo, seguramente, ¿a dónde se va tu atención? A mirar a la gente, a los pasajeros, cómo están vestidos, cómo habla el cobrador, por ahí se te va, ¿no? Pero tú puedes hacer otra cosa, puedes mantenerte presente, ¿m? Puedes dejar de pensar. De un lado, ese pensar mecánico, seguramente puedes mirar lo que está a tu alrededor, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo puedes dirigir la atención a ti mismo. Eso sí puedes hacer. Es decir, puedes recordarte a ti mismo. Cuando te recuerdas a ti mismo, inmediatamente se acrecienta, crece considerablemente tu energía. ¿Ah? Existe pues una gran razón del por qué esa técnica de recordarse a sí mismo, de estar presente, te puede ser de inmensa ayuda. Por ejemplo, haces algo, lanzas una pelota contra la pared, la pelota vuelve a ti, ¿no? Cuando miras una flor, un árbol, un rostro, emites una cierta energía. Pues estás poniendo tu atención, ya te dije, y donde diriges tu atención va tu energía. ¿Mm? Entonces, pero no te das cuenta que al poner tu atención, estás gastando tu energía. Cierta cantidad, estás emitiendo cierta energía. ¿No? A veces la persona sale a la calle y regresa agotadísimo. Más allá de un cansancio normal de caminar, es que ha estado hacia afuera, derrochando plenamente su energía. Hasta extraños se sienten. Sí, no sé, me siento raro, me han chupado toda la energía. No te la ha chupado nadie. Tú la has derrochado, porque has estado totalmente hacia afuera. Y nunca dirigiste la atención hacia ti. Una atención consciente hacia ti, a tu cuerpo, a tus pensamientos, a tus emociones. No sentiste que eras tú la persona que estaba ahí. ¿Mm? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás tan cansado después de una salida tan cansada? Es porque has derrochado tu energía. Por ejemplo, en caso extremo, Osho nos cuenta que Buda y Mahavir, que es el fundador del jainismo, que obtuvo un grado de Tirthankara, es decir, una persona con el mismo nivel de profundidad que el Buda, ¿no? Buda y Mahavir ambos insistían en que sus monjes no debían mirar demasiado. Él decía, no miren demasiado, concéntrense en lo que están haciendo, cuando caminen, miren prácticamente el suelo, les decía a sus monjes, ¿no? Obviamente estamos hablando en un contexto de un monasterio, etcétera, pero más o menos esa era la idea, que no dispersen, que no miren todo, porque ahí derrochan su energía. El niño, por ejemplo, mira todas las cosas, va su energía hacia ahí, pues se cansa, por eso duerme. Pero al mismo tiempo también hemos dicho que el niño mantiene la atención libre, ¿no? Atención, esa es la palabra. Por ejemplo, que utiliza el Buda cuando habla de meditación, de dhyana, ¿no? Con atención, ¿qué quiere decir él? Que debes siempre permanecer presente, alerta, vigilante. ¿Mm? Siempre debes estar presente, ahora y aquí. No debes, decía él,
hacer ni una sola cosa en un estado mental somnoliento. No debes moverte como sonámbulo. Debes hacerlo con una conciencia despierta. Y acá es donde él entra a tallar con Anapanasati, porque él solía decir que ni siquiera tu respiración debe funcionar sin ser consciente. Y es ahí donde él les dijo a sus monjes que observen siempre su inspiración y su expiración, su inhalación y su exhalación. Y decía, si te mueves, observa tus pies. Si hablas, permanece atento a lo que estás hablando. Si escuchas, permanece atento. Y no necesitarás nada más. Esta atención se ampliará a toda tu vida, durante todas las horas del día. Entonces no es necesario reservar horas para la meditación. Y el Buda dice pues que la meditación no puede separarse de la vida, debe expandirse, debe formar parte de la vida. Por eso le decimos siempre consciente, siempre presente. Atento a la respiración, consciente de ti. Esto es un estado de meditación en acción, un estado de meditación permanente, ¿no? Entonces, hablando ya del noble óctuple sendero, en lo que es atención justa, él dice, en primer lugar, cuando en el noble óctuple sendero habla el Buda, dice, en primer lugar, estar atento al propio cuerpo y a la respiración. Es lo primero que dice, ¿no? Ya hemos hablado del atento a la inhalación, atento a la exhalación. Estamos hablando del Anapanasati Yoga. Luego, por supuesto, hay que dirigir la atención a las sensaciones, que pueden ser agradables o desagradables. Atención, naturalmente, a los pensamientos. Atención a las emociones. ¿Pero por qué te digo esto? Porque esto está ligado al sufrimiento. Y tú sabes bien, este programa, La Vida en la Vida, y mi conducta tiene una sola orientación, es aliviar el sufrimiento. Si te hablo de la atención, en el fondo te estoy diciendo es para aliviar el sufrimiento. Cuando al Buda le preguntan ¿qué es la iluminación? El que dice es el fin del sufrimiento. Hacia ahí nos orientamos. Entonces, mientras no esté activada plenamente tu atención, vas a estar sujeto al sufrimiento. Porque el sufrimiento es un estado de inconsciencia. Sufrimos, somos desgraciados porque no somos conscientes de lo que estamos haciendo. No somos conscientes de lo que estamos pensando. No somos conscientes de lo que estamos sintiendo. Al no ser conscientes, no articulamos, no somos coherentes. Pensamos una cosa, sentimos otra cosa, hacemos otra cosa. No hay una presencia, no hay un centro. Por eso nos contradecimos continuamente. Por eso oscilamos en el péndulo de un extremo al otro y apenas pasamos una décima de segundo por el medio, por el punto del Buda, por el punto medio. Y como te digo, divididos, escindidos. Y eso es neurosis. Pienso por acá, siento por allá, hago por allá. Fragmentados. Esa fragmentación genera inseguridad, conflicto, miedo. Eso es el ego, fragmentado, legión, separatividad. Nos vamos haciendo pedazos y cada vez estamos más fragmentados. Eso es el sufrimiento. Perdemos integridad, perdemos unidad,
perdemos por completo el centro. Somos simple periferia. Y la clave nuevamente la atención. La clave nuevamente la atención. Estar atento es estar vivo, ¿no? Ya lo hemos dicho. Y estar inatento es como estar muerto. La atención es el camino a la inmortalidad. La inatención es el sendero hacia la muerte. Entonces, se torna crucial para aliviar el sufrimiento, aparte de las consideraciones que ya te dije para vivir mejor, a nivel estudiar, trabajar y realizar las actividades cotidianas, etcétera, con atención. Por supuesto que tienes un plus y una ganancia, pero tú sabes que yo apunto a otra cosa. Y en este caso estamos apuntando hacia eso. Te relato una historia que por ahí leí alguna vez. Un día, Gautama Buda estaba pronunciando su discurso matutino y el rey había acudido a escucharle. Estaba sentado al frente de Buda y no paraba de mover el dedo gordo del pie. Buda dejó de hablar, miró el dedo del pie del rey. Como es natural, cuando Buda miró su dedo, el rey dejó de moverlo. Buda empezó a hablar de nuevo y el rey empezó otra vez a mover el dedo gordo del pie. Entonces Buda le preguntó: ¿por qué haces esto? El rey respondió: solo cuando dejaste de hablar y me miraste el dedo, me di cuenta de lo que estaba haciendo. No era nada consciente de lo que hacía. ¿Es tu dedo y no eres consciente?, dijo Buda. Entonces podrías llegar a matar a una persona sin ser consciente de ello. Y exactamente de esa manera se ha matado a mucha gente y el homicida no ha sido consciente. Muchos homicidios han sido cometidos en la inconsciencia y los homicidas han negado en los tribunales haber matado a alguien. Hay veces se pensaba, ¿no?, que simplemente mentían, pero luego se descubrió que en realidad lo hicieron en un estado de inconsciencia absoluta, ¿no? Imagínate en un momento, en un arrebato supremo de rabia, de odio, de fiereza. Es como que poseídos por esta furia actúan, pues. ¿Por qué? Porque cuando estás furioso, el cuerpo secreta sustancias tóxicas, la sangre se envenena, se intoxica y se produce una especie de locura temporal, ¿no? Y muchas veces en ese momento la persona se olvida, se ofusca tanto y hace una barbaridad. Se deja arrebatar por un momento de inconsciencia total, comete un crimen y después 30, 40 años en una cárcel por un momento de furia, ¿no? Uno en un estado ecuánime, en un estado consciente, jamás haría eso. ¿Cómo? Pero en estado de sueño sí se puede hacer, ¿no? Ese es el estado de locura temporal, ¿no? Entonces hay que estar atentos, presentes, conscientes, porque muchas veces al ser dominados por emociones negativas como la ira, el odio, los celos, la envidia, hablamos mal de las personas, dañamos honras, criticamos, hay veces actuamos, agredimos físicamente o con palabras a las personas. En ese estado de inconsciencia no hay ninguna garantía, aun cuando digas que estás enamorado, muchas veces no. Es solamente un apego adictivo surgido del propio ego, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Lo primero que sería prestarle atención, mucha atención, a lo intermedio. Digo el cuerpo, porque el cuerpo es intermedio, ¿no? Está el mundo exterior, el árbol, la silla, la mesa, la pizarra. Está el mundo interior, pensamientos, emociones.
Y hay algo intermedio. Mi cuerpo está, las sensaciones, por ejemplo, algo me pica, me arde, me duele, está en mi cuerpo, pero no está afuera, está en mi cuerpo, pero tampoco está dentro, ¿no? Entonces, el primer paso hacia este despertar, hacia el de la conciencia, sería prestarle atención al cuerpo. Bueno, la cosa es pues que vamos poniendo primero atención al cuerpo, luego atención a los pensamientos. Estamos saliendo del sufrimiento, ¿no? Porque no somos conscientes de lo que pensamos. Y vemos cómo fluye nuestro pensamiento inconsciente, subterráneo, de un lado para otro. Y luego vas a ver cómo esos pensamientos subterráneos afectan lo que haces. La vida que tienes es producto del inconsciente. La programación de tu mente está a nivel subconsciente, ¿no? El programa mental, el disco duro está ahí. Y eso afecta a tu vida. Pero cuando empiezas a observar, a estar atento a los pensamientos, ya no va a aparecer un pensamiento que te va a producir una emoción que te va a llevar a hacer una acción. Un pensamiento errado, mecánico, torcido, que genera una emoción errada, mecánica, torcida, que te lleva a hacer una acción errada, mecánica, torcida, y te lleva al sufrimiento, pues. Así es que con la observación se va aquietando el pensamiento, se va aquietando la mente, la loca de la casa, como decía nuestra querida Santa Teresa de Ávila, ¿no? Esa loca debe cambiar. Y acá viene lo sorprendente. El milagro de la conciencia es que no necesitas nada más aparte de ser consciente. Y el hecho de observar, el mismo hecho de observar hace que se modifique, que cambie poco a poco. La loca se va aquietando o va desapareciendo. Los pensamientos empiezan a serenarse. La luz de la conciencia que penetra la tiniebla del inconsciente va convirtiendo esos pensamientos caóticos, negativos, torcidos, perversos de repente en luz. Ya dijo San Pablo bien, todo aquello que es expuesto a la luz se convierte en luz. Pero estamos hablando de atención a los pensamientos. La cosa es que se ajustan, el caos desaparece y se va convirtiendo en algo más parecido al orden, al cosmos. Y una vez más, una profunda paz domina todo. Y luego tienes que tu cuerpo está en paz, tu mente está en paz, sintonizados, armónicos. Ya no está dividido neuróticamente el pensamiento por allá y la acción, el cuerpo por allá. Ya no corren en diferentes direcciones. Por primera vez empieza a haber una coherencia, un acuerdo. Y cuando el cuerpo está quieto, centrado, alineado gracias a mi atención, y los pensamientos están centrados, alineados gracias a mi atención, entonces puedo trabajar el siguiente paso, dar el tercer paso. Hacerme consciente de los sentimientos, de las emociones, de los estados de ánimo. Hablo de alegría, tristeza, angustia, sentimientos, emociones. Y como ustedes comprenderán, esa capa es más sutil. Bien decía Gurdjieff, ¿no? El centro intelectual es mucho más rápido que el centro motor, pero el centro emocional, decía él, es 3000 veces más rápido que el centro intelectual. Es decir, la emoción es miles de veces más rápida que el pensamiento. Por lo tanto, es una capa difícil, es sutil y difícil de observar, ¿no? Pero si pudiste ya observar, darte cuenta, poner atención a tus pensamientos, solamente un poquito más, un poco más de atención, un poco más de presencia consciente, y vas a empezar a darte cuenta. Seguramente sentirás primero tu estado de humor en general,
y luego obviamente las emociones, luego los sentimientos, que son las emociones más ligadas al cuerpo. Y no hablo de sensaciones, hablo de sentimientos, ¿no? Y en cuanto ya eres consciente de estas tres cosas, ¿no? Mira mi cuerpo y sus sensaciones, los pensamientos, que implica pues memoria, imaginación, o sea, recuerdos y cosas en general. Y luego el centro emocional, la parte emocional, que implica pues emociones, sentimientos, estados de ánimo. Estas tres cosas ahora sí son unas, perfectamente funcionando, juntas, están alineadas, coherentes. Entonces ya hay un alineamiento, pensar, sentir, actuar. Y cuando se produce este alineamiento, cuando el pensamiento está alineado con el sentimiento, cuando el pensamiento está alineado con la acción, cuando la acción está alineada con el pensamiento y la emoción, y cuando la emoción está alineada con el pensamiento y la acción, con el cuerpo, entonces se produce un milagro. Ocurre la cuarta cosa, algo que tú no puedes hacer, algo que ocurre por sí solo. A esto Osho le llama el regalo de la totalidad. Él dice que es como una recompensa para los que han hecho bien estas tres cosas: el observar atentamente el cuerpo, el pensamiento, las emociones. Esta cuarta cosa es la conciencia definitiva que lo despierta a uno. Uno se hace consciente de la propia conciencia. Es decir, esto es, te das cuenta que te estás dando cuenta. Porque yo me doy cuenta de mi cuerpo, de mis sensaciones, de mis tensiones. Me doy cuenta de mis pensamientos, recuerdos, memorias, imaginaciones. Me doy cuenta de los sentimientos, de las emociones, del estado de ánimo. Ahí están los tres: pensar, sentir, actuar, el triángulo trabajando de modo armónico. Pero cuando los tres se alinean, aparte de no derrochar energía, de ganar energía, aparte de esta paz natural, se produce el cuarto paso, el milagro, le llamaría yo. Lo que tú no puedes hacer que ocurra, porque eso ocurre por sí solo. Y como dice el Osho, es un regalo de la totalidad, una recompensa, dice, para los que han hecho las tres cosas. Y esta cuarta cosa es la conciencia definitiva que lo despierta a uno. Es darte cuenta, que te das cuenta. Te haces consciente de la propia conciencia. Esto te convierte en un ser despierto. Esto te convierte en un Cristo. O esto te convierte en un Buda. Y es solo en ese despertar que uno llega a conocer la bienaventuranza. Es solo en ese despertar que llegas a conocer la dicha. Es solo en ese despertar que llegas a sentir y saber lo que eres, Ananda. Y siempre te digo, tú eres Sat Chit Ananda. ¿De acuerdo? El cuerpo conoce el placer. La emoción conoce la alegría. La mente conoce la felicidad. Y esta cuarta cosa conoce Ananda, la bienaventuranza, la dicha suprema. Si hablamos de un objetivo, Ananda es el objetivo. Si hablamos de un objetivo, la bienaventuranza es el objetivo. Y la conciencia es el camino que lleva a ella. He ahí la suprema importancia del trabajo de la atención. Tienes que ejercitar la atención.
Ya te dije, el señor Gurdjieff hablaba de 3 músculos internos a desarrollar en todos y especialmente en los niños. La atención, que está ligada al cuerpo, al centro motor, mejor dicho. La voluntad, que está ligada al centro emocional, y la conciencia, que está ligada al centro intelectual. Entonces son 3 músculos internos. La atención es como un músculo, ¿no? Inicialmente, cuando intentas mantener tu atención sobre algo, al principio vas a sentir que estás usando más energía que antes. Y de alguna manera te vas a cansar un poquito más. Es por eso las personas, cuando empiezan su trabajo interior, como que se cansan un poquito, aparentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta cierto punto esto es correcto, porque se necesita cierta cantidad de energía para mantener la atención. Sin embargo, la atención es como un músculo, y cuanto más lo estiras, cuanto más lo haces trabajar, más se fortalece, facilitando el que se mantenga. Y con relación a la atención, Peter Demianovich Ouspensky, que es discípulo de Georgi Ivanovich Gurdjieff, en el Cuarto Camino, ¿qué dice Ouspensky? Dice, cuando habla del trabajo interno, dice, este es trabajo, y el trabajo necesita energía. Este trabajo interior de la conciencia ahorra la energía malgastada en otra dirección. Realizar cosas sin atención significará un gran malgasto de energía. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es esto. Bueno, esto lo dice Ouspensky, lo que yo te digo es esto. Cuando yo hablo del poder de la energía, de cómo tener más energía, te digo primero, evita derrochar la energía. Y te digo, cuestión de atención, cómo hacer las cosas mecánicas, cómo derrochas energía a nivel físico, movimientos inútiles del cuerpo, tensión inútil, porque no hay atención. A nivel emocional, expresión de emociones negativas, sobre todo violentas, odio, ira, celos, arrebatos o represión. No hay atención consciente. ¿Cómo derrochas energía a nivel intelectual? Pensamientos inútiles, imaginación desenfrenada, inútil, negativa, descontrol, mente saltarina. Y en general, ¿cómo derrochas energía? Derrochas energía actuando mecánicamente. Esa es la forma por excelencia de derrochar la energía. Conclusión, la atención es la clave suprema. Y te digo entonces, la atención es el camino hacia la inmortalidad. La inatención es el sendero hacia la muerte. Todos los que están atentos no mueren. Los inatentos son como si ya hubieran muerto. Namaskar.